Hola, pero muy buenos días. Qué alegría estar con ustedes en esta mañana nuevamente de entrenamiento emocional en vivo. Hoy tenemos un tema muy especial y como siempre saludamos a Willington Ortiz, que ya hace parte de este entrenamiento, que nos acompaña un miércoles cada 15 días. Recuerden que el próximo miércoles ya estaremos por allí en el canal de Willington, también en la trilogía del alma, hablando de todos estos temas tan necesarios para reprogramar nuestra mente. Willington, buenos días, bienvenido, qué alegría volverte a tener con nosotros. Buenos días, Alexa. Sí, es una alegría poder hoy volver acá a este espacio que creo que es de mucha bendición y hoy hay un tema bien especial que vamos a tratar. Así es, así que bueno, y vamos a hablar de el arte de extrañar. ¿Y cómo así el arte de extrañar? Vamos a ir desenredando un poquito este tema y desde ya les decimos que se queden hasta el final, porque es que suele pasar algo y con esto vamos arrancando y abriendo el tema, y es que cuando uno viene, bueno, digamos que vamos a hablar del arte de extrañar en general, pero pues de una u otra forma vamos a enfocarnos un poquito en el tema de las relaciones amorosas. ¿Cierto? Qué difícil es extrañar a alguien. Entonces digo que no se me vayan a ir durante el programa, porque suele pasar que a veces nos enojamos con nosotros por extrañar a alguien que de pronto nos hizo daño. Y digo esto con conocimiento de causa porque hay muchas mujeres hermosas, preciosas, pero que se enojan conmigo cuando les hablo de esto, cuando les hablo de un duelo. No, yo cómo voy a sufrir por una persona, cómo voy a extrañar a una persona. Y creo que el daño más grande que podemos hacerle al cerebro es llevarlo a no sentir. ¿Cierto? A no sentir emociones, porque eso genera otra serie de situaciones muy complejas. Así que bueno, antes de irnos con unas secciones bien importantes que tenemos para el día de hoy, ¿qué podemos decir, Willington, respecto a este tema tan complejo que, como lo es extrañar a alguien que de una u otra manera pudo habernos hecho daño y que también le hicimos daño? Es interesante entrar en este territorio. Yo en ocasiones le aconsejo a la gente, no es momento para entrar ahí. Trata de evitar entrar ahí. Trata de distraerte, trata de enfocarte en otra cosa. Pero definitivamente es necesario entrar en esos escenarios que nos causan dolor, porque es la única manera en que podemos quitarle el poder al pasado. Tú sabes que al pasado hay que ir atrás para desarmarlo y decirle, está bien, esto que me hicieron lo acepto y lo que tú dices, el tema del duelo es fundamental a la hora de extrañar, porque es una pérdida y las Mm. pérdidas duelen, y más cuando tú has invertido. Hay un dicho muy conocido que dice, uno no valora lo que tiene hasta el momento en que lo pierde. Y desafortunadamente es así. Otra cosa es, hay un caso, justo ayer conversaba con alguien y me decía que su pareja rompió con ella y su pareja dice que la terapia que usa para recordarlo, y mira esto, y no extrañar el vacío que le dejó. Imagínate que él grabó una pelea de ellos dos, Wow. una discusión, cuando esta persona en medio de su ira le rompió la televisión, cogió su celular y se lo destruyó. Y dice que él mira eso para no extrañar lo bueno de esa persona. Y yo le dije, se está haciendo un daño terrible, Ujú. terrible, porque extrañar es necesario, pero sobre todo cuando estamos procesando esa pérdida, ese dolor, y podemos llegar al momento de sanar, y creo que es lo que conversamos hace 8 días atrás tú y yo, porque genera controversia y entiendo el malestar de aquellos aquellas a quien tú les dices, no, tienes que extrañar, tienes que, no, 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 pero espérate, ¿qué voy a extrañar yo de ese desgraciado o de esa sinvergüenza? Dado el caso del hombre o el caso de la mujer. Pero cuando estamos sanando, inevitablemente el dolor es necesario. Y pregúntenselo al médico. Yo recuerdo cuando este dedo, si lo ves, ahí se ve claramente cómo tiene una mala cirugía hecha, porque la hizo un practicante de cirugía. Wow. Yo tuve un accidente, no por estar haciendo algo malo, iba a servirle la comida a mi hija, y en el platero fui a sacar un plato, pero lo jalé muy duro y salió a volar el vaso de la licuadora de vidrio. Y cuando mi reacción fue agarrarlo, él ya había explotado y venían rotos los vidrios y yo lo cogí y me tasajé el dedo.
¿Y a dónde quiero ir? A que yo me lo pegué con cinta y corrí al hospital. Entonces, cuando el cirujano, no el aprendiz, sino el cirujano vino a mirar, ya mi dedo estaba pegado y yo le dije, con cuidado, con cuidado. Y este hombre con cuidado agarró y lo despegó y empezó a lavarlo. Y así es el momento de extrañar. Va a doler. Y hay que tratar con la herida profundamente. Va a doler. ¿Para qué? Para que lleguemos a donde Alexa, porque yo no la entendía. Tú sabes que no te entendía cuando me dijiste, vamos a hacer este programa de extrañar. Y dije, pero esto es masoquismo. Fue lo primero que mi cerebro me dijo, esto es masoquismo. No, ella tiene razón. Porque yo voy a saber que me sané frente a eso cuando puedo extrañar a esa persona sin necesidad de volver otra vez. Porque si sé que la relación es tóxica, pues no voy a volver, pero tampoco la voy a maldecir. Es más, voy a pensar en esa persona deseándole lo mejor, pidiendo, de acuerdo a la fe que yo tengo, en mi caso, el cristianismo, pidiéndole a Dios que le bendiga, que le ayude, que le guarde, que le cuide. Pero no sé tú qué quieres aportar acerca de esto también. Bueno, pues me parece muy interesante lo que hablas del practicante, porque creo que también aquí aplica en lo que estamos hablando, ¿no? Y es en manos de quién estás sanando, ¿cierto? Porque pues si te vas para donde, lo que voy a decir, todo lo digo con todo el respeto y el cariño, porque todos los que estamos acá, creo que desde el dolor hemos tomado decisiones dolorosas, pero si te vas para donde tu amiga, que ya se ha separado 4 veces, que también está en este momento actualmente en una relación tóxica, ¿cierto? Y es ella tu consejera, pues seguramente no vas a sanar. Y creo que al final, de hecho, o durante el programa, de todas maneras, vamos a estar hablando de 2 invitaciones muy, muy especiales que les tenemos precisamente, porque aquí estamos para ayudar, no porque seamos los gurús de la salud mental y emocional, sino porque venimos con cicatrices, pero nos hemos puesto en las mejores manos, en las manos del que de verdad restaura el corazón y del que ha hecho que podamos hoy hablar con tranquilidad a pesar de los procesos en esta área emocional. ¿Sí? Entonces, esa sería una muy buena pregunta también. ¿En manos de quién estás poniendo tus heridas? Tú nos hablabas de un practicante que quizás de pronto no tuvo los protocolos, ven, quito eso y ahora hay una cicatriz, de una u otra manera sí hay una cicatriz, quizá no, pero fue una cicatriz que vino precisamente de un proceso de alguien que quizás no tenía la experticia para hacerlo, ¿verdad? Y sabes qué es lo más interesante de esto, que este practicante desconocía muchas cosas. Y en su proceso de investigar, de curiosear, quizás cometió algunos errores, pero aquí quiero ir a mi parte. A mí la anestesia no me agarra. A mí las veces que han intentado colocarme anestesia no me agarra, no coge. Lo otro, mi piel es muy gruesa. Tanto así que en esta cicatriz que tengo acá, recuerdo tanto, cuando me fueron a suturar, primero la anestesia no me agarró. Y segundo, esa persona con las pinzas y la aguja hacía una fuerza y como que no la podía hacer completa. ¿Por qué? Pues por saber que a mí la anestesia no me agarraba. Entonces, si tú miras, juega un papel el ser de uno en toda persona, el pensamiento, la emoción, la acción. ¿Será que lo maltrato? Y sucedió en el caso de mi dedo. Me lo cubrieron así con una batica, eso parecía un ser humano metido en la batica, pero no cogía. Pero le duele, y yo le decía, me duele, pero hágalo porque sí me duele. Mucho sí, pero usted tranquilo, me está doliendo a mí, pero hágalo. Entonces de aquí la disposición mía para extrañar y sanar. ¿Y qué fuente tengo yo para lograrlo? Sí, algunos tienen el yoga, algunos son agnósticos y tienen cualquier otra cosa, pero yo creo que no hay nada como mirar la sabiduría ancestral. Y en esa sabiduría ancestral entra Jesús, entra la Biblia, quizás para algunos religiosa, pero yo creo que es todo lo contrario y se ha comprobado. Es un libro que enriquece mucho a nivel sexual, a nivel de familia, a nivel de emociones, a nivel de gobierno. Yo estoy viviendo acá en este país de los Estados Unidos y es lindo el giro que está tomando ahora, pero lo más interesante es su historia, desde dónde se fundamenta.
George Washington fue el primer presidente que tuvo esta nación. Y él dijo, es imposible gobernar una nación sin Dios y sin una Biblia. Era su posición, sí, pero veamos qué es hoy día los Estados Unidos y qué queda todavía sobre esa construcción. Entonces, en cuanto a tu pregunta, es clave dónde lo procesas, dónde lo lloras, dónde lo sufres, con quién te acompañas. Y la soledad es una compañera, pero que necesita un supervisor al lado. Necesita, sí. Y cuando tú no tienes la libertad de abrirte, por eso mismo, nosotros aquí somos vulnerables. Aquí yo tengo mi rótulo miserable de mí. Somos vulnerables. Gracias a Dios no vivimos de la aprobación de los demás y esto no nos hace descarados o cínicos, no. Nos hace conscientes de nosotros mismos. Entonces es clave lo que tú dices, Alexa, porque no tenemos la fuente correcta para procesar. Algunos se refugian extrañando en el alcohol. Ellas. Para ignorar. No, ignorar no es la clave. Porque aquí yo creo que hay algo que no se ha resuelto y es la ofensa. La ofensa estuvo en medio. Y algo que tú decías, y ya te doy la palabra, es cuando nosotros nos victimizamos también. Sí, es. Cuando hacemos responsable al otro. No, en algo hay responsabilidad también en uno. Entonces, para extrañar correctamente, yo no tengo que mirar tanto la responsabilidad del otro, porque la primera vez que yo fui a terapia con un psicólogo, yo fui a descargos. Yo fui a hablar toda la basura que me hizo la otra persona y duré 1 hora hablando de la persona, lo malo, y esto, y me hizo, y aquí, y el psicólogo me escuchaba y me dijo, ok, está perfecto, ya terminó la sesión, para la próxima semana tienes una tarea. Ahora tienes que mirar en todo eso que me cuentas tu responsabilidad. Entonces me volteó la hoja y yo dije, wow, aquí me cambiaron todo. Entonces yo creo que sí es importante buscar el refugio correcto, la persona correcta, pero definitivamente hay que saber extrañar, querida Alexa, y hay que extrañar bien. Así es. Bueno, antes de irnos con los síntomas para entrar un poco más allí a acompañar a las personas que de pronto en este momento están atravesando por esta situación y decir, bueno, ¿cuáles pueden ser los síntomas de no extrañar bien? Pero antes de eso vamos a saludar por aquí a Liliana Guzmán, que nos dice buenos días, Diana Jimena Cruz también nos deja su saludito, Marta Saldaña, que nos saluda desde Ibagué. Bueno, Diana está en Girardot, Martica está en Ibagué, Jenny Paola está en Melgar. Tenemos una muy buena audiencia del Tolima, allí conectada también de Cundinamarca. Bueno, ahí está nuestra hermosa Jenny Paola, que también ya vamos a leer algo que nos dice Jenny bien importante para que podamos entrar en materia. Yo creo que con el comentario de Jenny podemos entrar en materia con la sección de los síntomas. Katiuska nos dice buenos días, bendiciones, y dice también hay que vivir los duelos, es la única manera de sanar. Diana Rico nos dice buen día, un saludo para ti, hermosa Diana. Ya voy a leer el comentario de Jenny porque precisamente me voy con la sección de los síntomas. ¿Qué síntomas tenemos cuando no sabemos extrañar o cuando no nos damos la oportunidad o el regalo de sentir esa sensación de ausencia? Ligia Janet López nos saluda también esta mañana. Y bueno, vamos a ver cuáles serán esos síntomas de no saber extrañar. Bueno, vamos a hablar de varios, desde lo mental, lo emocional y lo espiritual. Yo quiero comenzar con uno y precisamente tiene que ver con ese agotamiento. El agotamiento, es decir, cuando nosotros no nos permitimos sentir, de hecho, se necesita más energía para reprimir que para reconocer, ¿sí? Y quiero comenzar con este comentario de Jenny, esta sección, porque dice, es un tema complejo. Yo quisiera no extrañar tanto a mi padre que partió a la presencia de Dios y el daño más grande ha sido su ausencia y han pasado 35 años de esta pérdida, pero me duele como si hubiera sido ayer, sobre todo por las vueltas que nos ha dado la vida. No sé, Jenny, si te ha pasado, si has tenido este síntoma, que has llegado a un punto de agotamiento emocional, porque Jenny dice algo aquí muy importante y gracias por tu sinceridad. Jenny dice, es un tema complejo porque yo no quisiera extrañar y no será allí precisamente en ese no querer extrañar
que a pesar de que han pasado 35 años, mi madre murió hace 24, el pastor, bueno, Willito nos ha contado también, ya ahorita nos cuentas un poquito también hace cuántos años, les digo, la extraño, claro, yo no puedo olvidar a mi mamá. Sí, así fue mi mamá, fue quien me trajo al mundo, pero de una u otra manera, y debo decir esto, porque en algún momento tuve que hacer el duelo y no hace mucho, hace como unos 5 años, y hacer una carta cuando empecé todo este proceso y hacer una carta y decir, te extraño demasiado. De hecho, en algún momento escribí como tu ausencia sigue viva, ¿sí? Wow. Y yo ponía como cada foto, cada texto que ponía de mi madre lo hacía todavía con ese dolor de por qué no está, por qué no pudo conocer a mis hijos y siempre con ese deseo de que estuviera ahí. Y tuve que hacer esa carta y vuelvo y digo, hace 5 años, es decir, que duré con un duelo de 20 años, precisamente por no permitirme extrañar. Así que esto agota, ¿sí? Ese es uno de los síntomas. No sé, Willington, si nos quieras allí compartir otro síntoma y también decirle algo a Jenny que dices que no quiero sentir esto que siento. Y yo creo que ese es el grave error que cometemos nosotros al negarnos no sentir, porque es inevitable extrañar. Y ahí hablo del síntoma de la aflicción, estar afligido. ¿Por qué? Porque un olor te va a recordar a la persona. Mm. Un escenario te va a recordar a la persona. Un tipo de prenda, una escena. Ahora me pasó con mi hija cuando la fui a despertar. Yo tuve la oportunidad de tener un tiempo a una princesa maravillosa que amé y amo, más pequeña que mi hija, pero desafortunadamente yo venía con esos patrones de crianza errados. Y a mí me formaron a los gritos, a mí me formaron si la chancleta iba volando, pum, me agarró, hasta el palo de escoba me lo partieron en la cabeza. Somos de la misma escuela. Me colocaban las rodillas acá y en el piso yo y me agarraban a puño hasta que me reventaban la nariz y la boca. O sea, muchos traumas. Obviamente con esta chiquita no hice eso, pero mi forma de despertarla era el grito, ¡ey, que se pare! ¡Ey, que! Hoy día no lo hago así con mi hija. Son 15 minutos de terapia, de amor, de consentir, de arruncharme. Y hoy extrañé a esa chiquita. Hoy la extrañé. Y aunque viene la nostalgia, me llevó a bendecirla. Pero yo no estaba pensando en ella. Fue solo pasar la mano en la cara de mi hija y extrañé a esa pequeña. Entonces date cuenta cómo inevitablemente tenemos que extrañar. Y hay que aprender a hacerlo bien. Tú hablas de tu mamá, yo hablo de mi papá. A veces yo entro ahí porque quiero entrar. Quiero recordar a mi viejo. Quiero recordar sus últimos días, pero no porque sea masoquista, no, porque merece mi memoria vivir esa experiencia y eso me lleva a mí, no a quedarme ahí e ir a la cantina o ir al expendio de droga a fumarme un cigarrillo de marihuana o a tomarme una botella de tequila, no. Me lleva a mi espiritualidad. Por eso tu pregunta anterior, ¿dónde yo lo proceso? Yo voy a Dios y allá me desahogo con Él y recibo nuevas fuerzas para continuar. Pero extrañar es necesario y la aflicción es uno de los síntomas. La aflicción es buena porque es esa tristeza que yo digo te lleva al cambio. No te lleva a desear morirte, sino te lleva a hacerlo mejor. Hoy extrañé a esta chiquita y me motiva a hacerlo con mi hija de una manera mejor. Así es, yo sé que este programa puede no ser muy agradable para muchos porque no es lo que quisieran escuchar, pero miren, yo les digo realmente, entre más posterguemos esos duelos, entre más posterguemos esas emociones, más complicado va a ser hasta llegar a temas de depresión, de ansiedad, de estrés o de otras condiciones quizás un poco más complejas. No estamos aquí para decirles que toda la vida es sufrimiento. Yo creo que la vida es vivir las diferentes estaciones. La vida no es un verano constante, la vida no es un invierno constante, la vida es simplemente el poder enfrentar y sortear cada una de las situaciones que vivimos a diario, pero con la seguridad de quiénes somos, de cuánto valemos, de cuál es nuestro propósito y de cuál es nuestro lugar. Y el tema aquí es clave, el pensamiento. O sea, el mundo no por casualidad habla de una inteligencia emocional. El tema es que quizás estigmatizamos ciertos conceptos, pero podemos ser inteligentes emocionalmente.
Y es ahí cuando lo que tú decías y por qué hoy como que estoy teniendo la revelación de este programa, del título, ¿por qué extrañar? Porque para eso necesitamos hacerlo correctamente. O sea, necesitamos tener inteligencia para extrañar. Hay que extrañar definitivamente, pero desde la sanidad. Y aquí es Así es. donde vamos a ir ahora, todavía no, tú eres la que está moderando, pero ir allá a ese momento de procesarlo bien, de no dejar de no sentirlo, sino que cuando yo lo extrañe, eh, yo no es que quiera, vuelvo a decirlo, volver con él, o es inevitable. El video que yo te compartí, ¿te acuerdas de ese hombre que pierde a su pareja? Ese video es impresionante. Y, y él llorando, y es un actor conocido, él llorando dice, yo quisiera volver a ese momento 2 horas antes de que muriera. Y quiero volver, y ahí se ataca a llorar, y no a pedir que no muera, sino a despedirme bien. A despedirme bien. Entonces mira lo que él extraña y cómo él bendice a través de ese video a las personas porque de alguna manera nos tiene que doler. Y es clave cómo cuido, cómo yo proceso mi pensamiento, cómo me ayudo, no negándome, porque grave, eso es una bomba de tiempo, te niegas y llega un momento donde ya no te pudiste negar más y ahí te viene ese tema y ya no sabes qué hacerlo y por eso muchas personas entran en crisis de pánico, en depresión y en una instancia mucho más aterradora, pues el tema del suicidio. Claro, por supuesto, es que definitivamente creo que estamos en uno de los momentos más complejos en este tema. O sea, uno habla con las personas y es que no quiero sentir, no quiero sentir, no quiero sentirme así. Y para no sentirme así, entonces genero unos excesos de dopamina, de placer, precisamente para no sentirme así, no sentirme así. Recuerden que por cada dosis de dopamina tiene que haber una dosis de dolor. Porque si si nuestro cerebro no encuentra ese equilibrio, va a tener una tendencia a una adicción porque va a necesitar más y más y más, y como siempre lo decimos en este espacio, no hay dopamina suficiente para el dolor. Para el dolor no es la dopamina, sí, obviamente Dios creó el placer para nuestro beneficio, para poder tener también esa capacidad de sentir, ¿cierto? Imagínense la vida sin placer, sin sentir, que tú comas algo y no te sepa nada, y que salgas con tu pareja y no sientas nada, no es eso, Dios quiere que disfrutemos, pero de una u otra forma, cuando es el proceso de sanidad, tenemos que, y aquí ya empezamos a entrar en el tema, bueno, nos adelantamos un poquito al ejercicio, pero bajarle los niveles de dopamina y enfrentarnos al dolor, ¿sí? Tú hablabas de la anestesia, a ti la anestesia no te coge, ¿cierto? Hay personas que la anestesia no les coge, ¿sí? Me fui el fin de semana, me gasté toda la plata, me emborraché, oiga, estoy igual, porque ese anestésico no está funcionando. Nos Como el vamos con el diagnóstico porque sé que tú tienes el tiempo hoy un poquito limitado y necesitamos hacer diagnóstico y tratamiento y ejercicio, pero okay, cuéntanos. ¿no? Vamos al diagnóstico de una vez. Diagnóstico de una vez. Claro, vamos. Listo, muy bien. Determinarás una cosa y esta te será firme. Y sobre tus caminos resplandecerá luz. Es importante determinar, o sea, son decisiones. Perdonar no es un sentimiento. Tú no sientes perdonar. No. ¿Qué? ¿Yo qué voy a perdonar a ese desgraciado? Yo recuerdo que hace años estuve en una terapia con alguien, una mujer, que desafortunadamente su esposo le traicionó con una prima, un familiar cercano. Y Dios me dio gracia y entro a acompañarla en su proceso desde mi espiritualidad, desde mi fe. Entonces, para los que están ahí, no te vayas. No venimos con religión. Venimos con experiencias de vida que transforman. Y yo creo que a eso hay que apostarle, eso hay que probarlo y probarlo bien, porque desafortunadamente quizás te dieron la gaseosa o el jugo que parecía guarapo, ya fermentado, ya pasado, porque suele pasar, pero este jugo es nuevo cada día, esto es nuevo cada día, y imagínate que cuando estoy con ella, ya después de unos meses, restaurada, le hablo del perdón, ¡ay! Volvió esta mujer como 4 meses atrás, yo a ese desgraciado nunca lo voy a perdonar en la vida, y dejé que ella hiciera los descargos, porque es importante dejar que la gente se vacíe.
no entrar ahí a dar no, que suelte toda la basura sobre uno y uno sabe dónde la coloca en el lugar correcto, pero le digo, mira, si no perdonas, la mayor afectada eres tú. Y después de unas semanas ella lo aceptó, por eso la determinación, me gusta lo del diagnóstico, hay que determinar, necesito sanar, necesito extrañar bien, necesito no negar que me hace falta cosas de esta persona, pero eso no quiere decir que voy a correr a buscarla, no, le estoy dando valor a lo que quizás no le di valor. Y alguien dijo algo, yo vi un comentario, no soy mucho de las redes así, pero vi un comentario de una mujer que se divorció y otra que tomó a su marido y se casó con él, dice que es el hombre ideal, que ella, la mujer divorciada dice, ay, le dejé yo ese desperdicio a usted, ese no sirve para nada, y ella le dice, no, fíjate que cambió, es todo lo contrario a lo que tú me dices. ¿Y por qué? Porque nos quedamos solo en lo malo, ese es el diagnóstico, nos quedamos en lo malo de la persona, y al estar dañados, al estar heridos, al estar, porque muchas veces no queremos extrañar por la falta de perdón, porque queremos convencernos lo que yo decía al principio, ver esos videos de cuando me gritó, cuando me cacheteó, cuando me fue infiel, cuando no sé qué, pero realmente te está haciendo el daño. Entonces el diagnóstico determina, reconoce, tú dices cosas muy sabias que me gustan, el tema de lo que genera nuestro cuerpo, la dopamina, conecta dolor, porque el cortisol es algo que no podemos negar que también está en nosotros. Entonces cuando se genera, él se genera para defenderse, pero hasta cierto punto porque ya puede llevar a la depresión, ya puede llevar a la amargura y a una serie de cosas aterradoras. Así es, de hecho tiene que ver también toda esta parte con todas esas, todos esos neurotransmisores, porque fíjense en esto, ¿qué es lo que uno extraña? Y ahí es donde empezamos también a irnos hacia el ejercicio y ya por mi parte les voy a dar un ejercicio, aquí es puro ejercicio, acá necesitamos empezar a trabajar para poder sanar. Uno de los ejercicios precisamente es qué necesidades suplió esa persona en un momento de mi vida y si en ese momento yo estaba en vulnerabilidad, pues obviamente fue muchísimo más el enganche emocional. Entonces, fíjense en esto, por eso es que tenemos que ir al pasado, nosotros no podemos ignorar, nosotros no podemos decir, ay, gracias a Dios me liberé de como si esto está desgraciado, ya, listo. No, yo hablaba con alguien y le hablaba precisamente sobre mi experiencia personal y le decía, he usado mis pérdidas para ayudar a sanar a otros. Y la persona me decía, ¿pérdidas? Pero si el divorcio es lo mejor que le puede pasar a uno. Liberarse de una persona tóxica, eso es una negación y es una negación peligrosa, porque puede llevar tu cerebro a unos efectos donde, y no estoy aquí siendo científica ni me quiero dar de científica, pero hasta qué punto enfermedades como el Alzheimer podrían llegar a ser ese hábito de estar negando, no, no pasó, no, sí pasó y tienes que procesarlo porque no puedes estar haciéndole ese daño a tu cerebro y diciendo, no, no, gracias a Dios me divorcié, no, un divorcio para quienes lo hemos atravesado no es fácil, no es fácil atravesar ese valle de sombra, de muerte, de noche oscura, de caos, de luto, de atravesar eso con los hijos. Cuando hay hijos, si son 2 hijos, 3 hijos, es un dolor multiplicado por 3. Así que, ¿quién me puede decir a mí que esto es agradable, que esto no es una pérdida? Entonces, pero ¿a qué voy con esto? ¿Qué me enganchaba a esa persona? Eso es un ejercicio obligatorio. Entonces puede ser que en ese momento, y fíjate porque a veces uno puede estar viviendo con su relación un doble duelo. ¿Por qué? Porque de pronto esa persona llegó en un momento en el que yo acababa de perder a mi ser querido, a mi papá o a mi mamá. No hice el duelo, ¿cierto? No me permití ese tiempo y resulta que esta persona llegó. Yo estaba vulnerable, estaba sola, estaba pasando por un momento de duelo, no me lo permití, esta persona llegó con afecto, con compañía, con palabras de afirmación, con protección, porque cuando uno pierde a un papá o a una mamá, queda desprotegido. Y si llega una pareja, llega a brindarme sentido de protección. Así que yo me aferro muchas veces ni siquiera a la persona, sino a lo que me ofrece. Esa persona llegó a protegerme cuando yo me había quedado sola porque mi papá murió. Así que cuando yo pierdo esa pareja, empiezo a vivir un doble duelo, porque como no había vivido el duelo de mi padre y esta persona llegó a rescatarme, voy a vivir un doble duelo. Por eso a veces los duelos de las relaciones son tan complejas, porque habría que preguntar, y yo les dejo esa pregunta en esta mañana, ¿en qué momento de tu vida llegó tu pareja? ¿Cómo estabas?
te sentías solo, te sentías que no tenías valor, estabas en quiebra, tu empresa había quebrado, esta persona llegó y te dio capital para volver a empezar. ¿Qué tan aferrado estuviste a esa persona? Entonces, todo eso que la persona suple genera precisamente esa sensación de protección, de placer, de seguridad, y cuando se va es lo que yo pierdo. Y si yo empiezo a negar, es cuando porque tú hablabas del cortisol, claro, el cortisol es precisamente cuando viene la alarma, ¿cierto? Esa persona se va a ir, y junto con esa persona se va a ir la protección, la comprensión, la compañía, y por eso vemos y no juzgamos, por supuesto, porque también quizás hemos estado ahí en algún momento, como uno le ruega a una persona que no se vaya, por más que su cerebro racional le diga a uno, pero ¿a qué te apegas? Pero lo que está haciendo el cerebro es evitando precisamente que esa sensación pues ya no esté. Entonces, el diagnóstico es precisamente, tienes que preguntarte qué suplía esa persona, en qué momento de tu vida llegó, a qué es lo que estás aferrado, porque a eso es a lo que hay que hacerle la gestión. Y tú decías algo, precisamente extrañar no es buscar. Tienes que permitirte el dolor de extrañarlo. Es más, en el inventario de emociones, que quienes están aquí en el Club de Desintoxicación Emocional, columna 4, lo extraño, quisiera decirle que me hace muchísima falta, escriban allí, pero cuando ustedes vean eso van a decir, pero vale la pena, me voy a sentir peor, voy a volver a lo mismo, al mismo ciclo en el que estaba, esto me acerca o me aleja de mi propósito, y las preguntas que ustedes ya saben precisamente para gestionar esa emoción. No sé qué decimos más en el diagnóstico antes de irnos con el ejercicio, porque sé que por mí me quedo aquí 2 horas, porque estamos charlando súper chévere, pero sé que estás... Yo digo que vamos al ejercicio porque ahí va a salir algo de diagnóstico también. Perfecto. 2 minuticos me tomo para leer aquí a quienes nos escriben y nos vamos con el ejercicio. Había quedado por aquí precisamente en Andrea Gómez, que nos hace una pregunta y es: buen día, ¿se puede vivir se puede vivir, sentir o pasar un duelo estando con la persona? Ya en el ejercicio vamos ahorita a entrar con algunas respuestas. Dice Diana Jimena Cruz: a mí así me pasa, extraño a mi papá con amor y lógico deseo volverlo a ver, pero voy a Dios y le pido que me ayude, como en algún momento Willington Ortiz me dijo. Fue sano y salvo. Duré un año trabajando ese duelo intensivamente para entenderlo. Somos humanos y lo mejor es el duelo cuando lo vivimos con Dios. Y agrega Diana: muchos no tuvimos la oportunidad de despedirnos bien cuando ese ser querido partió. Por eso la importancia de trabajar el duelo para no sentirnos culpables y caer en depresión. Dice Jenny: este dolor y vacío me ha motivado a amar más a mis hijas al máximo, a querer disfrutar con ellas al máximo. Mi medicina y mi refugio después de Dios han sido mis hijas. Dice Olga Delgado: bendiciones. Y Maritza Franco nos dice: bendecido día. Nos vamos entonces con el ejercicio. Y el rey David... Dale, pues déjame darte la entrada, por favor. Como lo dice este espacio, es hora de tomar acción. Aquí hablamos muy bonito, muy chévere, pero si no actuamos, no va a pasar nada en nuestro cerebro. Willington. Así es. El rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. Aquí hay algo gruesísimo. ¿Por qué? Porque Absalón asesinó a su hermano, porque su hermano, eran medio hermanos, eran solo hijos del mismo papá. El mismo papá era David. Amnón había violado a la hermana de mamá y papá de Absalón, que se llamaba Tamar. La abusó, la violó, era una niña virgen, y luego la botó, la repudió, la rechazó. Absalón esperó 2 años. Mira lo tenaz, querida Alexa, porque fueron los mismos 2 años de David después, pero David lo procesaba diferente. Aquí hubo una ofensa, la hermana fue violada y él esperó 2 años. ¿Para qué? Para planear el asesinato de su hermano Amnón. Lo asesina y cuando lo asesina huye. David tiene que llorar 3 pérdidas. Primero, un hijo de él le viola a su hija. Segundo, el hermano de la hija violada asesina a su hermano violador y se va. Entonces David tuvo una triple pérdida. Wow. Pero pasan 2 años y me fascina lo que dice acá, porque él supo extrañar. Y él supo
perder, porque al extrañar hay que saber perder. Escucha esto, y yo digo que es como cuando los deportistas no ganan, porque no ganan todo el tiempo. Ayer yo disfruté de los deportes que disfruto, uno es el tenis, y disfruté a Rafael Nadal muchísimo, muchísimo. Me fascinó el juego. Obviamente Federer es espectacular en su juego, Djokovic, que hablar, y los que vienen ahora, pero yo disfruté a Nadal por su garra, por su forma de defender. Él se retiró ya del tenis y ayer eso era noticia y era algo tan nostálgico, porque al igual de la pelea que tuvo Mike Tyson en estos días en el Madison Square Garden, a sus casi 60 años, contra alguien menor que él la mitad, ese hombre lloraba porque ya el cuerpo no nos da. Entonces, de aquí es clave cómo estamos procesando nuestra humanidad. David está extrañando, pero ya superó la pérdida de su hijo Amnón. El escenario es muy dramático: violación, asesinato y un hijo que deserta. Pero él extraña a Absalón. Y lo más tremendo es lo que su general dice, porque termino ya con esto para el diagnóstico, la tarea que tienen que hacer, es tenemos que aprender a extrañar bien. Y Joab dice que David ya se había consolado en su corazón. Yo digo que el consuelo es clave y la tarea es, haz una lista de las cosas buenas de esa persona y haz una lista de lo malo también. Y luego dobla esa lista, porque la idea no es que la tengas ahí para un referente y la pegues en la nevera para cada día ir y refrescarte lo bueno y lo malo de esta persona, no, sino para que lo proceses con Dios, porque David mostró el camino. David era él no negaba, o sea, ir a Dios no es ir con el cliché religioso o con el pequeño religioso que cargamos adentro, de acuerdo a nuestra formación, o el ateíto que hay ahí. Lleva al ateo a Dios, porque el necio dice en su corazón no hay Dios, pero dice no hay Dios, pero es necio. Ve, procésalo, lleva ese listado y toma la decisión, porque perdonar es una decisión, no es un sentimiento. Decídelo, porque al perdonar tú eres quien va a ser beneficiado. ¿Por qué no puedes extrañar correctamente? Porque no has perdonado. No has perdonado completamente. No has perdonado a esa persona. Alguien dijo un día, y termino con esto, un concepto sobre perdón aterrador, Alexa, y es, ¿tú sabes que has perdonado? Cuando le puedes dar el mismo lugar que la persona que te ofendió tenía antes de que te hubiera ofendido. Así es. Vuelvo a repetir eso. Perdón es darle el lugar que tenía la persona que me ofendió antes de que me hubiera ofendido. Wow. Ahí sabes si perdonaste. Es algo muy grueso, pero hay que decidirlo y hay que procesarlo correctamente. El camino que te mostramos aquí en este espacio es ve a Dios y no vayas en cualquier nombre. No sé si ustedes han visto la llavecita que es ir recomendado por alguien, la palanquita. No, es que me está esperando fulano de tal. Es que fulano de tal. Ah, no, siga. Aquí el nombre de Jesús es clave. Es el mejor, la mejor palanca que tenemos para acercarnos a toda la gracia y el favor. En el nombre de Jesús voy con esto, con mi resentimiento, pero también con mi decisión de perdonar, de sanar, de extrañar, porque quiero extrañar correctamente a esas personas, sea que hayan muerto, o sea que hayan hecho algo grave, como sucedió en el caso de David, su hijo Absalón, su hija Tamar y la muerte de su hijo Amnón. Eso es, querida Alexa. Wow, muy bien, muy bien. Sé que tienes que irte 8:15. Me voy a quedar un ratito más para dar mis ejercicios, para mandar la miserable de mí. Nos vemos el sábado. Un minutico, porque sé que te tienes que ir 8:15, ya son las 8:15, pero invitación para el sábado, por favor. Bueno, quiero que rápido se puedan inscribir, registrar. Ya los cupos están, no sé, ya hoy creo que termina, ya hay cupo lleno. Va a ser por Zoom, no se va a retransmitir en ningún lugar. ¿Por qué? Porque es algo privado. Vamos a hablar de cosas nuestras y ahí pues va la gente que quiere ir y por eso tienes que registrarte. Entonces vamos a compartirle el tema del registro. Hay una imagen que tengo aquí, ven, yo la voy a compartir en pantalla. Es esta imagen. Esto va a ser miserable de mí. Aquí les estoy resumiendo toda mi diapositiva, mi presentación, la conferencia.
Hay muchas cosas ahí interesantes. Usted lo ve y pues no va a entender muchas cosas. ¿Qué hace Didi ahí? ¿Qué hace Hitler ahí? El Judas. Miserable de mí esa imagen. ¿Qué hace esa persona ahí sin un brazo, sin cara, sin una pierna? Tiene mucho que decir. Y allá hay una manito que te está señalando a ti. Ven a Miserable de mí. Es lo único que te puedo decir. Ven. Es un tiempo especial. Regístrate, inscríbete, ve a willingtonortiz.org, y ahí está el link para que vayas, te inscribas, te registres. Te espero. Este sábado va a ser algo espectacular. Como les digo, no se va a retransmitir, va a ser algo muy cerrado, muy privado, y de ahí van a ser Miserable de mí, un espacio que vamos a tener los miércoles, y bueno, cuando Dios también nos guíe, para hablar de la naturaleza humana. Eso es, querida Alexa. Dios te bendiga. Willington, un abrazo, bendiciones. Allí en la descripción del video van a encontrar también el link para que vayan directamente y se inscriban. Un abrazo y gracias por estar con nosotros. Chao. Bendiciones. Bueno, yo me quedo dándoles también esta mañana los ejercicios, 3 ejercicios que quiero dejarles, pero quería también complementar algo en la parte espiritual que hablaba Willington, y es precisamente las oraciones sinceras. Nosotros no estamos diciendo que no debamos orar por nuestras emociones. Lo que nosotros decimos en este espacio y lo que creemos es que no debemos espiritualizar las emociones. ¿Cómo espiritualizo la emoción? Cuando estoy extrañando a alguien, cuando alguien ha muerto, cuando alguien se ha ido, y yo le digo, Señor, por favor, quítame esta sensación. No va a pasar porque Dios respeta la estructura que Él mismo creó. Y como sabe que el cerebro no funciona así, y lo hemos dicho también aquí en este espacio, como los hombres de negro, donde viene con el aparatito y te hace olvidar de absolutamente todo, no funciona así. Necesitamos permitirnos sentir, recordar, pero con esperanza. Entonces, ¿qué podemos hacer en una oración? Por supuesto, decirle al Señor, Señor, sabes que todavía extraño tanto a esa persona. Ayúdame, Señor, ayúdame a poder suplir las necesidades que esa persona suplía, a enfrentar los miedos que quizás esa persona me ayudaba a disipar, a bajar las expectativas que siempre pongo en las personas, porque aquí es donde entro precisamente con los ejercicios. Primer ejercicio, y ya lo hemos trabajado, ustedes ya lo conocen, pero ¿para qué ponemos ejercicios nuevos si no hacemos los que tenemos que hacer? Entonces, por ejemplo, tú puedes extrañar que los viernes iban a comer, que, no sé, tenían unos tiempos especiales para compartir. ¿Por qué no lo haces tú? ¿Por qué tienes que esperar a que una persona venga a tu vida para que te lleve a comer? Invítate, si es posible, hoy mismo a comer. Sal contigo mismo. Yo sé que este es un ejercicio que parece ya disco rayado, pero es que no hay otra manera. Tienes que empezar a suplir esas necesidades. Y por supuesto, como siempre lo decimos en este espacio, independientemente de la religión, Dios es el proveedor por excelencia de todas nuestras necesidades. Así que primero, suplir tus necesidades, tu cita contigo. Cómprate algo para ti. No, es que esa persona me regalaba cosas, esa persona siempre era detallista. Te pregunto, ¿eres detallista contigo mismo? Porque si no, por más que tú aprendas a extrañar, si no aprendes a suplir la necesidad, vas a sentir ese mismo vacío. Así que primer ejercicio, suplir la necesidad. Segundo, enfrentar tus miedos. Lo que hace que nos aferremos a una relación o lo que hace que nos aferremos a una persona es precisamente el miedo que esa persona disipaba, como les hablaba ahorita, el sentido de protección. Es que yo no podía salir sin esa persona, es que me da pavor salir sola. Entonces, hoy sal, haz eso que te cuesta, hacer eso que te da miedo, y pequeños ejercicios para enfrentar pequeños miedos. ¿A qué le tienes miedo? Escríbeme allí en el chat. ¿A qué le tienes miedo? O sea, ahí voy a responder unas preguntitas de las que están por allí, pero enfrenta tus miedos, así sea pequeños miedos. No, es que a mí me da miedo montar en moto. Bueno, date una vueltica en moto y empieza a programar tu cerebro y a decir, no es peligroso. Ahora, ¿hay una posibilidad de que te caigas? Sí, sí hay una posibilidad. La vida siempre es 50-50, ¿no? Porque a veces tenemos los miedos más elevados, porque tenemos la expectativa al 100%, entonces no va a pasar nada, no va a pasar nada, y cuando vuelve a pasar, se eleva el cortisol, entro en ansiedad y digo, no, si ve por qué no quería hacerlo. Tú tienes que entrar en un 50-50. Cuando tú entras en una relación, te puede funcionar o te puede no funcionar, y siempre tienes que vivir con las dos posibilidades, no en el extremo de ser pesimista, pero tampoco en el extremo de que nada va a pasar. Este 50-50 también te va a ayudar, pero enfrenta tus miedos. Hoy es el día para enfrentar tus miedos. Y lo tercero
y muy, muy importante, es que puedas seguir sanando tus heridas. Si tú no sanas tus heridas a través de una sana identidad, vas a seguir extrañando a esa persona de manera tóxica, digámoslo así. Por ejemplo, si tú tienes la herida de abandono abierta, vas a seguir anhelando que esa persona regrese y, mejor dicho, cuando esa persona te vuelve a escribir, otra vez sientes que esa herida de abandono se sanó, pero es una sanidad en falso. Tú tienes que aprender a no rechazarte, a no abandonarte, a no humillarte, a no traicionarte y a no ser injusto contigo y a entender cuál es tu identidad. Las heridas se sanan con identidad. ¿Cómo así? Cuando una persona me abandonó, quedó en mi pensamiento la idea de no soy suficiente. Cuando tú entiendes que tú eres suficiente, que tu identidad es ser amado, amada, por eso yo no puedo hablarte solamente de ejercicios emocionales, sino te hablo de lo espiritual. Yo no quiero aquí espiritualizar todo, pero si tú no entiendes que eres un ser creado con propósito, que eres un ser amado y que el creador del universo te ama, quiere tener una relación contigo, así esto suene como loco, porque como no lo vemos, pues nos cuesta creer, pero no te puedo hablar de una sanidad de heridas si no te hablo de quién tú eres. Ahora, tú tienes toda la libertad de creer en lo que tú quieras, ¿verdad? Pero si tú no crees que eres un hijo o una hija amada, que tienes un propósito, pues difícilmente vas a poder con ese pensamiento de no soy suficiente. Vas a tomar medicamentos, vas a ir a muchas terapias, vas a ver muchos videos, vas a leer muchos libros y te voy a decir, para ahorrarte tiempo, que te vas a sentir igual. Porque si no entiendes tu identidad, tu valor y tu propósito, tu herida emocional va a sanar en falso. Así que hoy es el día para que puedas enfrentarte a tus heridas, a la herida de abandono que dejó un papá, una mamá, a la herida de traición que esa misma pareja te pudo haber dejado. Así que, y voy a agregar uno más. Uno más, ustedes saben que yo soy una entrenadora de mucho ejercicio. Y uno más es perdónate. Perdónate por, por haber creído quizás de manera inocente en todas las promesas de una persona. Pero ahora no creas inocentemente en las promesas de una persona, porque no hay ninguna persona en el mundo que pueda suplir el 100% de tus necesidades. Cuando una persona te dice, es que nunca yo te voy a fallar, por favor, no es que te vuelvas una persona supremamente desconfiada, pero tú no puedes creer en una persona igual humana a ti que puede fallar. Así que por eso, ya ahorita voy a terminar con dos invitaciones bien especiales, que es precisamente la conferencia de Miserable de mí, donde vamos a estar allí el sábado con Willington Ortiz, precisamente aprendiendo herramientas para gestionar esa naturaleza humana que nos lleva a fallar, pero que también nos lleva a confiar en exceso, en seres humanos que fallamos. Y vamos a tener también ahí un espacio de desintoxicación emocional muy, muy especial, precisamente para poder ayudar a nuestra naturaleza a sentir, pero no a tomar decisiones en contra de su identidad y su valor. Muy bien, yo tenía por aquí algunas preguntas que quiero responder rápidamente. ¿Se puede vivir, sentir o pasar duelo estando con la persona? Claro que sí, digamos que ese fue como un caso muy personal, ¿no? El duelo de mi relación yo lo viví durante mi relación, es decir, cuando esa persona ya deja de suplir tus necesidades, se convierte en una persona diferente a la que tú tenías las expectativas, empiezas a extrañar y ahí en ese duelo uno empieza a reclamar, ahí es donde empieza la toxicidad, pero es que tú ya no haces esto conmigo, tú ya no me das, y yo tuve que hacer un duelo estando en esa relación, ¿sí? Diciendo, realmente yo no puedo esperar que esta persona supla todas mis necesidades, renuncio a esa necesidad o a esa responsabilidad que le he dado a esta persona de suplir todas mis necesidades y llorar noches enteras y decir definitivamente necesito sanar, necesito bajar mi dependencia emocional, soltar a esa persona. Por eso yo siempre digo que yo mi duelo lo hice antes. Cuando ya vino la separación, yo me sentía un poco extraña porque a pesar de que los primeros días fueron muy fuertes, pero digamos que pasó como rápido. Yo decía, ¿será que estoy sanando en falso? ¿Será que no he sanado bien? ¿Será que no he hecho este duelo? Pero me di cuenta, precisamente de esto que nos pregunta aquí nuestra hermosa Andrea, y es que ese duelo lo había hecho durante la relación, por eso no fue tan extenso, aunque pues fue por supuesto muy fuerte. Soltar, digamos que desligar el alma de la persona con la que tuviste esa relación es un tema que hay que hacer precisamente un duelo, ¿sí? Porque hay conexiones, y tú no puedes estar enganchado a una persona y cuando se va de un día para otro decir, no, ya no extraño nada. Miren, no se imaginan el daño que le hacemos al cerebro cuando lo hacemos de esa manera. Necesitamos empezar así como se generaron conexiones, tengo que ir quitando esas conexiones. ¿Cómo? Con los ejercicios que les ponía, supliendo necesidades,
enfrentando miedos y sanando heridas. Y perdónate, ya creíste en el amor, no está mal que hayas creído en el amor. Ahora que aprendiste, cree, pero ya de una manera consciente, cree con conocimiento, cree con una expectativa diferente, ya no creas de manera infantil pensando que tu pareja va a ser el papá que no tuviste y va a venir a protegerte y a suplir todas tus necesidades porque vas a entrar en otro duelo nuevamente. Si tú no aprendes a suplir las necesidades con los proveedores correctos, vas a ser dependiente emocional. Si tú no enfrentas tus miedos, vas a vivir una relación de manipulación y control, porque vas a estar siempre exigiéndole a esa persona que disipe tus miedos porque tú no los has enfrentado. Dice Diana Cruz, así me pasa, extraño a mi papá. Ah, bueno, ya habíamos leído esto, mi hermosa Diana nos dice por aquí, gracias, es que me fui por ahí atrás a contestar unas preguntas. ¿Cómo enfrentar mis pensamientos negativos referente a que debo realizar un examen? Melissa, te voy a dar un ejercicio que tiene que ver con los pensamientos negativos. No los ignores. Con los pensamientos negativos hay que hablar y hay que irlos convirtiendo en preguntas constructivas. ¿Crees que te va a salir mal el examen? ¿Por qué? ¿A qué tienes miedo? ¿Sí? Habla precisamente con esos pensamientos y cambia pensamientos destructivos por preguntas constructivas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos un pensamiento negativo, por ejemplo, tengo miedo a morirme, no voy a pensar en esto, no voy a pensar. Si yo les digo en este momento que no piensen en un elefante rosado, ¿en qué van a pensar? En un elefante rosado, ¿verdad? No funciona así el cerebro, no, no vas a pensar, no vas a pensar. Sí, piensa en eso, pero piensa y pregúntate, ¿por qué pienso que el examen me va a salir mal? O, por ejemplo, el miedo a morir. ¿Por qué tengo tanto miedo a morir? Ese ha sido uno de mis miedos que se los confieso aquí, pero precisamente al permitirme hablar con esos pensamientos, he encontrado precisamente un miedo en que mi madre murió cuando yo tenía 15 años, en las noticias que a uno le dicen a veces, por eso también regulo mucho el tema de las noticias, mucho no demasiado, ¿sí? Porque si tú estás todo el día viendo series, ¿sí? De muertes, de asesinatos, de cosas, a ver, ¿qué va a haber en tu mente? Se va a potenciar precisamente todos esos miedos. Entonces, Melissa, enfréntalos precisamente, o sea, habla con esos pensamientos. ¿Dónde nació ese pensamiento? ¿Por qué tienes miedo? ¿Sí? Y vas a encontrarte seguramente con un episodio, con algo del pasado que dispara hoy ese miedo. Hay miedos que son naturales. Creo que el miedo a morir sí o sí es natural, pero se potencia por experiencias que he tenido con la muerte, muy cercanas, un familiar, algo traumático que pasó. Entonces es importante que en lugar de ignorar, podamos enfrentar. Creo que tú misma también, mi hermosa Melissa, allí te has dado cierta respuesta y es enfrentarlos, pero cambiarlos por preguntas constructivas. Yo siempre les hago este ejercicio. Uno dice, no tengo para comprar esto, ¿sí? Cambia ese pensamiento por cómo podría conseguir dinero, cómo podría aumentar mis ingresos para comprar esto. Mira, no eliminaste el pensamiento, pero lo trabajaste con una pregunta constructiva. Dice Jenny Paola, muchas gracias, Dios los bendiga grandemente. Un abrazo para ti, mi hermosa Jenny, allí en Melgar. Melissa dice, le tengo miedo a hacer un examen médico. Ok, listo, pregúntate, hazte esas preguntas que te acabo de decir. A la soledad, dice Julie, bueno, ¿por qué te tienes tanto miedo, Julie? Sal contigo, haz tu cita contigo, te vas a dar cuenta que eres una compañía maravillosa. Saúl a quien le tenía pavor a la soledad y ahora amo los tiempos conmigo, los anhelo cada semana porque son espectaculares. Hay que aprender a estar contigo, ¿sí? Perdonarte, por supuesto. ¿Por qué le tenemos miedo a la soledad? Porque en la soledad empieza uno a recordar lo que no hizo bien, viene la culpa. Una de las cosas que más potencia también la depresión, la ansiedad, el estrés es la culpa. Perdónate, abrázate, aún con los errores que has cometido, perdónate, pero ahora, desde el perdón, toma decisiones diferentes. ¿Hizo la colonoscopia? Porfa, ayúdame, ¿qué ejercicios? Bueno, primero que todo vas a enfrentar esa situación, ¿cierto? La forma de vivir esa situación es, no me voy a hacer esa colonoscopia porque tengo miedo a que algo pase. Hace 8 días, justamente, tuve una endoscopia, le tenía miedo a la endoscopia, no solamente por el dolor que genera, aunque fue con sedación, ¿cierto? Y más o menos eso fue hace 8 días, más o menos de 10 a 15 días se entregan los resultados. Y te lo digo, claro que hay miedo. Siempre hay un miedo. Cuando hay un examen que tiene biopsia, tú dices, ¿y ahora qué va a pasar? Y empiezas a sobrepensar nada. Primero espera el resultado. No te aceleres al resultado. Bueno, primero hazte el examen, porque hay quienes no se hacen el examen por el miedo, precisamente. Hazte el examen, enfrenta ese miedo. Y luego pues espera el resultado y siempre vuelvo y te digo, los resultados pueden ser 50-50, puede salir bien, puede salir mal. Si sale bien, bien, si sale mal, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Sí?
obviamente lo peor que puede pasar es la muerte. Yo no es que toma la muerte como algo, vuelvo y digo que he luchado con el miedo a morir, pero precisamente la muerte, aunque no es algo que debemos tomar deportivamente, cuando tienes asegurada tu vida más allá de la eternidad, creo que eso te da una seguridad y una esperanza. Así yo siempre digo, yo les digo esto, suena ya como muy deportivo, pero es la forma como yo también le he dicho a mi mente, morir tampoco es tan grave, porque cuando mueres te gradúas, ¿sí? De esta vida, pasas a una eternidad con Cristo, ¿verdad? Es en lo que creemos quienes nos hemos acogido a esta esperanza. Cuando uno siente que se va a morir, por ejemplo, un ataque de ansiedad, que el cuerpo se pone frío, que el corazón se pone a mil, uno dice como que llegó mi momento, yo le digo a mi mente, ¿qué es lo peor que puede pasar en este momento? Pues morirme. ¿Y qué pasa si me muero? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Nada, porque ya tengo asegurada mi vida eterna. Para quienes no han visto este programa de la trascendencia del alma, pueden ir a buscar allí precisamente, porque personalmente creo en la eternidad del alma. No creo que cuando muera ya todo acaba, sí el cuerpo vuelve al polvo, pero el alma tiene una eternidad. Dios ha puesto eternidad en el corazón. Cuando tú tienes solucionado eso, lo macro, puedes manejar lo micro, que es precisamente ese paréntesis en la eternidad, que es nuestra vida aquí en la tierra. Yo sé que es una respuesta un poco espiritual, Melissa, pero te lo hablo desde mi experiencia. Yo siempre he tenido miedo a morir, he tenido miedo a hacerme exámenes y justamente como que Dios me permite pasar por eso para enfrentar esos miedos, porque este año he tenido exámenes de todo un poco. Yo cada año tengo que hacerme el examen de la tiroides, soy operada de la tiroides, como que, ay, ¿será que va a volver a salir? No quiero volver a pasar por el quirófano, pero precisamente en el ejercicio de enfrentarlo, de ir al médico y de hacerme exámenes, y algunos han salido bien, algunos no han salido muy bien, y que el tratamiento y la cosa, precisamente así he entrenado mi cerebro para enfrentar ese miedo a la muerte y a la medicina. Gladys, extraño mucho mi familia, mi nación Colombia. Es difícil emigrar a otro país, más si no conoces el idioma. Que Dios me ayude, por favor. Así es, así es. Bueno, hoy aprendimos el arte de extrañar, así que si en ese extrañar necesitan llorar, lloren. Recuerden que las lágrimas son un regalo que nos dieron para sentir, así que no está mal. Quiero que no se vayan sin escuchar estas dos invitaciones muy importantes. El sábado tenemos Miserable de mí, y voy a mandar también aquí una invitación muy especial. Miren, yo les he dicho a ustedes siempre que nuestra intención es ayudar. Vamos a completar 5 años desde que comenzamos con varios ejercicios con entrenador emocional. Este programa ya completa 2 años, el Club de Desintoxicación Emocional completa 3 años, son espacios gratuitos, ustedes tienen allí más de 300 programas que pueden ir a ver para ruptura amorosa, para ansiedad, para depresión, pero en el 2025 quiero hacer algo muy especial y es precisamente acompañar a quienes han venido en sus procesos personalizados y a quienes han comprado su curso de Hotmart, a quienes aún no, aquí les tengo algo muy especial. Y es precisamente en este año que entra en el 2025, vamos a tener una comunidad exclusiva de entrenador emocional. No vamos a estar en vivo, no va a ser el espacio de desintoxicación emocional, que igual sigue también. Vamos a entrar a un espacio más profundo. Vamos a estar semana a semana haciendo ya ejercicios, ya va a ser un entrenamiento mucho más intensivo, de alto rendimiento, ¿sí? Así que yo quiero que ustedes se vayan al WhatsApp y pregunten por este plan de transformación. ¿Cuánto inviertes dando vueltas, cambiándote de ciudad, de país, intentando retener a una pareja, estudiando una carrera que no querías? ¿Cuánto dinero? Yo quiero que hagas las cuentas de cuánto dinero has invertido desde el dolor. Por eso, este 2025 quiero trabajar con aquellas personas que dicen, yo quiero invertir no solamente tiempo y energía, sino que también entiendo que invertir en mi bienestar emocional es importante. Con esas personas vamos a tener una comunidad exclusiva en el 2025 donde vamos a trabajar semana a semana de manera más intensiva, más intencional y con un acompañamiento que les permita no solamente sanar, sino también desarrollar su máximo potencial. Así que me voy a despedir con estas dos invitaciones. Por favor, escúchenlas hasta el final porque sé que les va ayudar, tomen decisiones. Miren, nuestra intención aquí no es vender, por supuesto que tenemos que pagar cuentas, ¿no? Sí, pero de una u otra forma, más que vender, nos interesa que ustedes puedan avanzar. Están las conferencias gratuitas de Willington, pero también están los libros en Amazon. Ustedes pueden ir allí a comprar los libros de Willington. Está el libro de blanco y negro a color que vamos a lanzar nuevamente el 28 de noviembre en la nueva edición. Está el entrenamiento de bienestar emocional, están las sesiones personalizadas. Miren, si ustedes tienen la manera de invertir, inviertan en su bienestar emocional
y mental. Invertir en lo externo trae resultados superficiales, invertir en lo interno trae resultados permanentes y nos permite disfrutar de lo externo. Así que me despido con estas invitaciones. Nos vemos el miércoles que viene en el canal de Willington Ortiz, la trilogía del alma. Allí vamos a estar publicando en nuestras redes y dentro de 15 días nos vemos nuevamente con entrenamiento emocional en vivo. Un abracito para todos, muchas, muchas bendiciones. ¿Cuántos métodos has intentado sin éxito para superar la depresión y la ansiedad y has tenido que regresar a las pastillas una y otra vez? ¿Cuántos libros y blogs has leído para superar a tu ex, pero has regresado nuevamente al ciclo de dolor y frustración? ¿Cuántos videos de emprendimiento has visto, pero todavía sigues aferrado a tu trabajo fijo y crees que no puedes tener un emprendimiento significativo? Dile adiós a las teorías y prepárate para entrenar tu mente, sanar tus emociones y alcanzar tus sueños. Atención, porque esta invitación es solo para aquellos que se cansaron de vivir en su mínima versión, repitiendo ciclos de dolor año a año. Pero ahora están dispuestos a dar un paso decisivo y trabajar en su sanidad y propósito con disciplina, compromiso y determinación. La mente no se reprograma con teoría ni con magia. Reprogramar la mente es un trabajo diario que requiere movimiento y acción para generar nuevas conexiones. Por eso hemos diseñado el Plan de Transformación Mental y Emocional 2025, donde recibirás acceso al entrenamiento de bienestar emocional en Hotmart durante 2 años, la nueva edición del libro digital de blanco y negro a color, reto de 40 días para superar la depresión, acceso exclusivo a la comunidad de entrenador emocional, donde trabajaremos semana a semana herramientas prácticas para superar la depresión y la ansiedad, crear relaciones sanas y desarrollar emprendimientos con propósito durante todo un año. Además del descuento especial y la prioridad para programar tus sesiones personalizadas. Recuerda que un sueño sin acción es solo una ilusión. ¿Estás listo para comenzar? Yo estoy lista para acompañarte a volar con alas propias. Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien. Y aunque quizás las cosas no estén bien como tú quieres que estén, te quiero invitar a esta conferencia, a Miserable de mí. Que sea gratis no quiere decir que no valga. Ha costado mucho, ha costado emocionalmente, mentalmente, físicamente y aún financieramente. Te extiendo esta invitación para que tratemos correctamente nuestra naturaleza humana desde la espiritualidad. Quizás has comprobado, al igual que yo, que la espiritualidad es una bendición, pero no es suficiente por una razón. No hemos aprendido a tratar correctamente con nuestra naturaleza humana y ha salido el miserable de mí que cada uno de nosotros tenemos, y no solo en temas sexuales, sino también en temas emocionales, en temas de pensamiento, al no creer en ti, al no creer en otros, porque te han dañado, porque te han herido. Yo creo que llegó el momento de sanar, porque en la conferencia taller Miserable de mí, solo faltas tú. Te espero. Bendiciones.